Bueno, la idea de esta clase es mostrarles un poquito algunas de las opciones básicas del software PVSys, que como todos saben es el software que más se utiliza a la hora de presentar informes, lo que no quiere decir que uno no pueda hacer cálculos paralelos con otros programas u otro software, o que un cliente puntual pida exclusivamente los cálculos a través de un software determinado. Hecha esa aclaración, cabe destacar que en la mayoría de los casos siempre se pide PVSys. O sea, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, lo que quisiera mostrarles y que hagamos algunas cuentas es los distintos pasos básicos para iniciarse en este software y tratando de interpretar la información que surge cada vez que accedemos a alguna sección del software, que en la mayoría de las ventanas va a haber información que ya conocemos, que ahora tiene nombre y apellido porque le fuimos dando justamente con la nomenclatura a lo largo del curso, le fuimos dando significado a esas letras, a esos conceptos. Y bueno, vamos a tratar justamente ahora en unos primeros pasos hacer un poco de repaso de esos conceptos. Acá, como vemos, tenemos esta versión de PVSys, la 6.43, y en esta pantalla de inicio tiene un montón de opciones. Predimensionado de un proyecto, diseño de un proyecto, base de datos, herramientas. Después tenemos el tipo de sistema que vamos a simular, si es un sistema conectado a la red, si es un sistema aislado o si es un sistema de bombeo. Que el sistema de bombeo, concebido como un sistema fotovoltaico directo, es un sistema de inyección, conceptualmente. Es un sistema donde no hay acumulación de energía eléctrica, ¿no? Sino que lo que hay es un efecto directo de transformación de potencia. Potencia solar que se transforma directamente en potencia en bornes de una bomba, la cual actúa extrayendo agua de un punto y llevándola hacia otro a una cierta tasa, y esa tasa está en relación con la potencia solar del momento y obviamente la potencia de los módulos. Así que el bombeo solar, más allá de lo que pasa después de que tenemos el agua, que la almacenamos en altura, aprovechando, digamos, ese delta H para un efecto de energía potencial, salvando ese tema, lo que estamos haciendo es input-output directo. Entonces, conceptualmente eso es importante porque cuando uno hace un balance, tiene que tener en cuenta que lo está suponiendo en un estado estacionario de algo que es instantáneo. Volvamos a esta parte. Además de esta opción de predimensionamiento, que es una opción muy básica, pero que nos permite hacer las cuentas rápidas de la misma manera que las hacemos nosotros con la calculadora o en un Excel, esa es la gran función que tiene este ítem, de no tener que hacer un cálculo muy preciso para obtener un número preliminar. Muchas veces necesitamos un número preliminar solamente cuando el caso está cerrado, cuando el cliente ya está, digamos, consolidado, o no, pueden hacerlo para una práctica o para justamente avanzar, pero vamos a suponer que esto ya es para algo más grande, recién ahí van a trabajar en diseño de proyecto. Sí, obviamente pueden trabajar mientras hacen pruebas, mientras aprenden, mientras suceden un montón de otras cosas que no son, obviamente, el trabajo en sí mismo. Así que lo que vamos a hacer ahora, inicialmente, es ver qué pasa con la sección de predimensionado. Pero antes quisiera mostrarles aquí algunas cuestiones básicas de programación que tienen que ver con las preferencias. Vamos acá a la opción preferencias y acá tenemos este cuadro de diálogo en donde
podemos, a la hora de imprimir el informe, poner datos de interés como datos de la compañía, el logo. Acá pueden, obviamente, trabajar con el tema de la letra, la fuente, el idioma. Fíjense, las unidades de irradiancia. Cuando yo les dije que vamos a empezar a ver cosas que ya conocemos, me refería a este tipo de cosas. Irradiancia en watts sobre metro cuadrado o en megajoule sobre metro cuadrado hora. Ahora bien, acá ustedes pueden pensar, megajoule o joule es una unidad de energía. Sí, pero está dividido por la unidad temporal. Así que megajoule sobre hora es potencia. Megajoule solo es energía. Y en la jerga solar, esto es irradiancia en otras unidades. Y energía en kilowatt hora o en megajoules. Presión, caudales, bueno, tienen un montón de unidades como para ajustarlas a su gusto. Miren esto, modelo de transposición. Estos modelos, los que tiene el PVSys, son todos de cielo anisotrópico. Recuerdan, modelos de cielo anisotrópico. Y acá tenemos el modelo de Hay o el modelo de Pérez. Elijan siempre el de Pérez porque es el modelo más preciso en la mayoría de los casos. Opciones de impresión, de calidad. Bueno, otro tipo de datos interesantes a la hora de preparar la impresión del informe. Hay una opción más acá en preferencia que llaman parámetros ocultos. Editar los parámetros ocultos. Y acá tienen lo que se llama categorías. Si lo que están queriendo modificar son los parámetros ocultos de un sistema, del predimensionamiento de un sistema conectado a red, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, de un sistema de bombeo, si quieren editar los parámetros ocultos de cuestiones de los módulos. Bueno, acá tienen un montón de ítems para modificarle los parámetros ocultos. Esto es importante, ¿por qué? Porque los resultados de un software son el producto del motor de cálculo del software, pero también de los datos que ustedes le colocan. Así que, ojo con modificar esto, sin saber qué están modificando. Yo recomiendo que modifiquen todo cuando hacen pruebas. Todo. Lo bueno es que acá tenemos la opción, imagínense que le voy a cambiar esta eficiencia general a los módulos monocristalinos, le voy a poner 18. Cuando le puse 18, se me destildó la opción default. Entonces, si lo quiero volver a su opción original, lo cliqueo y de vuelta estamos con el valor de fábrica, por decirlo de alguna manera. Yo siempre recomiendo que analicen todos los ítems de un enlatado. Fíjense que acá dice que es, ojo, esto lo tienen que modificar solamente si saben lo que están haciendo. De esta manera podemos modificar los parámetros ocultos para las distintas categorías de dimensionamiento que ofrece este software. Vamos directamente al predimensionado. Una vez que estamos acá, vamos a obtener cualquiera de estas opciones. Conectado a la red, aislado o bombeo. Cuando estamos en la etapa de diseño de proyecto, ya que es más elaborada, también podemos agregar cosas que pasan en la parte de continuo. Pero esto lo vamos a dejar para un caso más avanzado. Vamos a hacer un predimensionado de un sistema conectado a la red. En primer lugar, nos abre esta pantalla en donde tengo distintos botones que me van a indicar el orden en el cual tengo que ir completando datos. Fíjense que acá tenemos un botón desbloqueado y estos dos botones están bloqueados, o sea, todavía no los puedo cargar. ¿Qué quiere decir? Que primero tengo que cargar este botón y después debo cargar, o se me van a desbloquear
estos botones. Entonces, fíjense que lo primero que vamos a hacer es elegir el lugar y la meteorología del lugar. Apretamos lugar y meteorología y nos da la opción de colocar el nombre del proyecto. Vamos a poner proyecto On-Grid Neuquén. Obviamente que acá tienen distintos lugares, distintos países. Y en Argentina, yo acá ya tengo algunos climas generados, pero hay algunos por default. Cuando tengan el software, primero prueben con los que están por default. Vamos a elegir Neuquén de la base de datos Meteonor. También se pueden generar datos desde NASA o cargarlos manual, datos medios diarios mensuales, o cargar una serie de datos que provenga de una estación meteorológica. Le vamos a dar OK y ya tenemos la situación geográfica y meteorológica del proyecto que vamos a llevar adelante. Luego de que tenemos el lugar y la meteorología, esto es lo que nos quiere decir conceptualmente es: decime dónde va a estar el proyecto y cuáles son sus condiciones climáticas. Decime qué cosas se oponen a que produzcamos energía, en este caso el perfil de obstáculos. Elegimos el sistema de generación y te diré cuánto es la energía producida. Esa sería un poco la lógica. Perfil de obstáculos. Me imagino que esto les suena conocido, ¿no? Ábacos de asoleamiento. Lo que tiene interesante esto, que pueden, para la primera etapa, contemplar cero pérdidas por sombreo. O pueden cargar, fíjense, ángulo azimutal y altura de estos pequeños puntos que me da. Me da, para esta sección de predimensionado, me da 4 puntos. En la sección más avanzada puedo cargar directamente un perfil de obstáculos obtenido de un CAD o de un relevamiento más completo. Pero fíjense que acá tenemos azimut 0 y acá tenemos en el eje X tenemos el azimut, en el medio tenemos el azimut 0 y acá lo que tenemos es la altura solar, ¿no? Que son estos recorridos que están acá. El recorrido del Sol, angularmente hablando, el 21 de diciembre, el recorrido del Sol, angularmente hablando, el 21 de junio, y todo lo que pasa en el medio. Este es el analema, que también ya saben lo que es, y nosotros lo que podemos hacer es interponer distintos puntos que me van a dar sombreado a la instalación. Vamos a eliminar el perfil. Siempre recomendamos no poner obstáculos para ver cómo dan los resultados y tener una noción de cuánto cae el valor de la energía producida. ¿Por qué? Porque con el tiempo se van a dar cuenta de que a veces vale la pena y a veces no. Entonces, esto hace a la velocidad con la que uno hace cálculos preliminares. Vamos a no contemplar inicialmente un perfil de obstáculos que nos complique la llegada de energía a nuestro sistema. Sistema. Fíjense que acá me pide cosas básicas que ya conocemos. Yo puedo hacer el cálculo preliminar de 3 maneras. Una es por el área activa, o sea, les doy un ejemplo. Tengo un techo, una losa libre de obstáculos de, vamos a suponer, 8 metros cuadrados y hacen la cuenta de que inclinando los paneles a 25 grados pueden poner tantos paneles sin que se sombreen y hacen la cuenta de cuánto es esa área activa en paneles. Bueno, pueden ingresar justamente por ese valor. Área activa, o sea, área de paneles, no área en el plano horizontal.
si tienen un área en el plano horizontal libre, harán la cuenta de cuánto sería el área activa en paneles. ¿Sí? Esta es una opción. Vamos a poner que tienen 20 metros cuadrados de área activa. Y acá es muy sencillo, o eligen la inclinación de manera manual o la escriben acá. 25. Azimut, lo pueden mover así. Vamos a dejarlo en 0. Esto también es importante porque podemos hacer análisis de sensibilidad. Y acá voy a mostrar algo que ya lo vieron en los apuntes, que es la parte de optimización. Y acá me voy a detener para interpretar estos números, que son muy importantes desde nuestro punto de vista. Porque los módulos los hace el fabricante de módulos, y si está certificado, es muy difícil de que falle. Ahora, acá está nuestro rango de acción, lo que nos va a diferenciar de otro diseñador o de que el sistema que efectivamente compró el cliente produzca la mayor cantidad de energía, en el caso de que sea para maximizar producción anual, o que cumpla el requerimiento que sea. Pero acá está, en este tipo de detalles, para nosotros está la diferencia. Fíjense lo que nos dice esta línea verde. Si miramos bien, acá tenemos en el eje X inclinación del plano. O sea, es un barrido desde beta 0 hasta beta 90. Y acá tenemos un valor normal o estandarizado o un coeficiente sin unidad que nos dice cuál sería el ángulo que maximiza para el lugar que yo elegí la producción. ¿Y qué producción? Bueno, acá fíjense que estamos optimizando por producción anual, pero también podría ser para verano o también podría ser para invierno. Y acá maximiza por meses. Esto, ojo, porque maximiza un intervalo temporal de tal día, del 1 de abril al 30 de septiembre. Pero puede pasar que yo quiero maximizar para un mes. Bueno, en este caso el programa no me lo da. No me da esa opción. Pero yo sí sé hacer las cuentas usando un modelo por fuera de PVSys, ¿no? Por ejemplo. Por eso es importante conocer la matemática que hay adentro de los programas. Fíjense que si lo pongo de manera anual, para Neuquén lo que maximizaría la producción anual es un valor de 37 aproximadamente. Fíjense, el factor de transposición es de 1,17. ¿Qué es ese valor? Es el factor de transposición que usaron en las tablas de transposición. Anual, ¿no? O sea, el dato que obtenemos en el plano horizontal anual multiplicado por 1,17 es el que me va a dar ese valor de captación óptima. Ahora, esto que está acá, pérdidas con respecto al valor óptimo, que ahora estaríamos en el valor óptimo con beta igual 37 y haciendo constante esta otra variable que es azimut. Fíjense, me voy a mover de 37 a 36. No cambió nada. No es que no cambió, no se percibe en el primer decimal de que aparece acá en las pérdidas con respecto al óptimo. 35, 34, fíjense, recién ahí tenemos una pérdida del 0,1% con respecto al óptimo. Si lo pongo a 30 grados, tengo 0,3% de pérdidas anuales. Y acá se puede observar en la forma de la curva verde. Estoy en una parte que es bastante plana, o dentro de un rango de acción de beta, las pérdidas son mínimas. ¿Qué quiere decir? Que por más de que nos pongamos hiperprecisos con el segundo decimal del modelo de cielo anisotrópico, las pérdidas van a venir porque dimensione mal un cable, porque la base de datos
no era tan precisa. De hecho, cuando veamos la unidad de variabilidad, se van a dar cuenta que lo que más aporta pérdidas, mejor dicho, lo que más aporta incertidumbre es el origen de la base de datos, entre otras cosas, ¿sí? Esto es con respecto al plano de captación. Todavía no convertimos nada, pero fíjense qué robusto que es la variación de beta con respecto al óptimo anual. Fíjense que en Neuquén podemos poner el plano a 15 grados, que voy a tener unas pérdidas anuales del 5%. Y esto es importantísimo. ¿Por qué es importante? Porque no hay que ser más papista que el Papa y buscar sí o sí el azimut cero, sí o sí el óptimo y pelearse con el fabricante de estructuras. No, hay que ver cómo responde o cuántas son las pérdidas que estoy dispuesto a aceptar, ¿sí? Pérdidas que estoy dispuesto a aceptar, por ejemplo, para respetar la arquitectura propia de una vivienda. En un parque, lógicamente, que si tengo la libertad voy a optimizar. Y esas diferencias porcentuales en un parque de 500 kilowatts o de 50 megas se van a notar. Pero siempre hay que saber cuánto es y cómo repercute en el último detalle del modelo, que es la tasa interna de retorno, la producción de flujo de efectivo, que es lo que nos importa a nosotros. Pero si hablamos de generación distribuida de sistemas chicos, es más probable que tengan pérdidas por aleatoriedades propias del clima o sombras no contempladas que por haber no puesto la orientación o la inclinación óptima. Entonces, ¿es importante conocer los modelos matemáticos? Sí. De hecho, soy un partidario de conocer justamente los modelos, por eso los mostramos en este curso. Pero los modelos nos tienen que dar información de la sensibilidad. Por eso, después cuando avance el curso, vamos a ver muchísimo el tema de análisis de sensibilidad. Bueno, miren esto. Ahora, todo bien con azimut 0. Azimut menos 40. Estoy 40 grados con respecto al norte. Y me voy al beta óptimo para azimut 0. Era por acá, 37. Bueno, fíjense que si quisiera optimizar el beta para este azimut, ya no es 37. Es un poquito menos. Así que esto también es importante. A medida que me alejo de la orientación mirando al ecuador, el beta óptimo baja. Y tiene lógica, porque si me estoy desviando, supongamos para el caso del hemisferio sur, me estoy desviando de la orientación norte, quiere decir que si estoy mirando, por ejemplo, más a la mañana, quiere decir que a la tarde no le va a dar. Entonces, lo mejor que puedo hacer es bajarlo para que le dé más tiempo a la tarde. ¿Me siguen con eso? Es básico y es muy interesante. O sea, y en el peor de los casos, si estoy mirando totalmente hacia el oeste, lo que me va a convenir, ¿qué es? ¿Con qué ángulo beta inclinar mi panel? No tendría sentido, es un ejemplo exagerado. Pero si lo estoy poniendo totalmente a la tarde, hasta el mediodía no le va a dar. Y si yo quisiera que le dé todo el día, lo pongo horizontal. Entonces, ya no importa el azimut. Miren, lo vamos a demostrar con la curva de sensibilidad con respecto a la orientación. Miren, si el beta es 0, ya no importa la orientación. Y no. Lógicamente no interesa porque el panel está horizontal. Está en el plano horizontal. Ya no importa el azimut. Si lo pongo a 90 grados, lógicamente sí importa el azimut. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es más plana la curva de sensibilidad con respecto al óptimo de la orientación que del beta. O sea, es menos grave estar fuera de azimut óptimo
que de beta óptimo, sobre todo en latitudes bajas. En latitudes altas habría que analizarlo, pero es muy probable que en algún punto no importe tanto, ni siquiera ni el beta ni el azimut. Bien, así que como regla, si quiero copiar la pendiente de un techo que está orientado 45 grados con respecto al norte, baja el beta para compensar. Fíjense, si estuviera orientado, en este caso, Neuquén, 45 grados mirando al oeste, con beta de 30, las pérdidas son del 5,3% anual. Por eso no se vuelvan locos con el segundo decimal de nada, sobre todo en cosas que estamos trabajando con datos medios de largo plazo, que después tienen la propia variabilidad del recurso solar en el corto plazo. Todo esto vibra cuando lo analizamos en una serie de datos diarios. Los datos agregados a largo plazo sí son estables. Por eso es muy importante cuando uno ve una instalación que no hizo, y dice, che, pero eso está mal orientado. No, ojo, hay que ver qué criterio tuvo el proyectista. Puede que haya cuidado el costo del cliente, puede que haya cuidado la estética, puede que haya contemplado, puede que sepa cuántas son las pérdidas. Puede que esté orientado así porque para lo que uno cree que la orientación es óptima, hay obstáculos que uno no consideró. Entonces, como venimos diciendo desde el principio, decime todas las restricciones del proyecto y yo te digo cómo va orientado y inclinado y para qué es eso. Continuemos. La otra opción es por potencia nominal en STC de paneles. O sea, 50 kilowatts, como el ejemplo que venimos haciendo. 50 kilowatt pico, orientados con azimut 0, y le vamos a dejar beta 30. No le vamos a poner el óptimo. Mejor dicho, vamos a ponerle el beta óptimo para después comparar. 36 también puede ser, y 35 también puede ser. Vamos a dejarle un número redondo. Yo acá siempre hago otra recomendación. No pongan inclinación, salvo que sea la que está copiando la pendiente de un techo. Si están diseñando una instalación libre de diseño desde el punto de vista estructural, no pongan 36,5 grados de inclinación. Pongan 35, 40, ¿sí? Pongan números redondos. Si quieren, no lo hacen así, ¿no? Obviamente. Pero viendo esto con respecto al análisis de sensibilidad, se van a dar cuenta que no tiene el más mínimo sentido. Sobre todo en instalaciones chicas. Y además en parques, les puedo asegurar que también puede ser una ventaja bajar el ángulo de inclinación. ¿Por qué? Porque disminuye el costo de la estructura, los refuerzos, quizás disminuye el CAPEX, y en un flujo en donde se está evaluando una tasa interna de retorno, los primeros 4 o 5 flujos son los que definen la tasa interna de retorno. Ya lo vamos a ver cuando veamos la unidad financiera. Bien, vamos a poner acá 50 kilowatts. Y acá, si queremos, podemos poner, tenemos otra opción para no solamente estructura fija, sino podemos ver el tema de la superposición, o si son para tipo lamas de un edificio. Esto es bastante raro, pero tienen la opción. Bien, vamos a dejarlo así, con potencia nominal, 50 kilowatts. Esta es una opción, y me queda la última, que es por producción de energía. Este caso es interesante cuando quiero producir un porcentaje de lo que consume mi cliente o de la idea que tiene ese usuario en cuanto a ahorro. Por ejemplo, tienen un usuario que consume 100 megawatt-hora año y quiere que le evalúen qué pasa si autoconsume el 50% de la energía total. Hasta quizás es probable que no pueda
autoconsumir más que eso por cómo consume la potencia a medida que transcurre el día operativo de la fábrica o de lo que sea. Entonces, esta opción final es colocando un monto, una cantidad de energía que yo quiero producir, o sea, por área activa disponible, por potencia nominal en kilowatt pico, porque ya hice la cuenta, o por energía que quiero que produzca el sistema. Vamos a dejarlo por potencia pico. Vamos a ponerle 50 kilowatts. Ya hicimos todo el análisis con respecto a la inclinación. La optimización es para producir el máximo anual. Y ahora viene esta situación. Tenemos que elegir opciones dentro de estos 4 ítems. Fíjense qué sencillo que es el predimensionado. Tipo de módulo. Módulo estándar, translúcido o sin definir. Tecnología. Monocristalino, policristalino o de capa delgada. Disposición. Libre sobre un techo, copiando la pendiente de un techo o sobre el piso, libre también. Y con respecto a la ventilación que tienen los paneles, ahora vamos a charlar un poquito de cada una de estas cosas. Si está libre, sobre el piso libre, si efectivamente está ventilado o si no tiene ventilación. Por ejemplo, cuando está como forma de fachada de un edificio. Entonces, vamos a elegir acá tipo de módulo estándar, policristalino, libre arriba de un techo y ventilado. Ahora, ¿qué estoy eligiendo cuando elijo cada uno de estos puntos? Bueno, detrás de cada uno de estos puntos hay implicancias en el PR, ventilación, ¿no? ¿Qué pasa con la temperatura? Y en el rendimiento del módulo cuando hace la cuenta el software. Y los parámetros de esto está en lo que les indiqué al principio como parámetros ocultos. Así que vamos a darle OK. Una vez que están elegidas esas opciones, OK. Bien, y ahora solamente nos queda interpretar los resultados. ¿Qué tenemos aquí? La irradiación media diaria anual en el plano horizontal, 4,8. ¿Y cuál es la irradiación global en el plano inclinado? Anual también. Y aquí hago un paréntesis y una pregunta. ¿Qué define el paso de este valor a este valor? Obviamente que acá adentro está todo el cálculo con el modelo de transposición, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo lo conocimos? Con un factor. La versión 1 de las tablas, ahora estamos trabajando en una versión 2. Están hechas con un factor, las tablas de transposición son justamente para hacer los números rápidos y no tener que utilizar software en caso de que no se lo obtenga, ¿sí? Y poder hacer este tipo de cálculos veloces. Bien, pero es esto, el factor de corrección o el factor de transposición. Bien, entonces acá, con este gráfico, lo que nos indica es cómo llega la irradiación en el plano horizontal y en el plano inclinado. O sea, esta es la energía solar en puertas de nuestra instalación fotovoltaica. Fíjense que acá dice irradiación, que son justamente los términos que hemos aprendido en este curso. Acá tenemos unos pequeños datos. Plano, inclinación 35 grados, azimut 0, son cosas que nosotros fuimos eligiendo. Tomen nota de este valor. 86 megawatt hora año. Tecnología, yo la puedo cambiar de acá si quiero. O puedo volver para atrás. Acá lo que tenemos
es la producción de energía en Neuquén, ¿no? De estos 50 kilowatts, tenemos cómo produce mes a mes y la producción anual, que son 86 megawatt hora año. ¿Sí? Más precisamente, 85.963 kilowatt hora año. Tomen nota de este valor, así hacemos cuentas en un ratito. Y acá tengo lo mismo en forma de tabla. La irradiación diaria media mensual en el plano horizontal, en el plano inclinado, y la producción de energía a lo largo de los meses y la energía total. Bien, y lo que se puede definir acá también es el costo. Miren qué antiguo que es esto, ¿no? Por ejemplo, 0,21 euros por watt pico. Esto también lo pueden modificar en los parámetros ocultos. Acá pueden hacer algunos análisis económicos. Generalmente esto es más recomendable hacerlo en un Excel afuera. De hecho, van a tener ustedes disponible un Excel para hacer este tipo de trabajo. Y finalmente, lo que podemos hacer es imprimir el informe. Venimos acá, vamos a visionar primero y podemos ver el informe básico de un predimensionamiento de un sistema solar fotovoltaico realizado con PV-SYST. Entonces acá tenemos lugar geográfico, Neuquén, Argentina, el horario definido como hora solar, altitud, orientación del plano del receptor. Aquí cuando habla de orientación es inclinación y azimut, los dos parámetros. Tipo de módulo, estándar, policristalino. Todas las opciones que fuimos eligiendo aparecen en el informe. Potencia pico, el área, la energía producida anual, los gráficos generales y la tabla con los resultados.